¿Cómo va la situación al momento? Pedro Tello. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello. Don Pedro Tello, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Juan Manuel, qué gusto saludarte a ti ya que me sigue en este espacio. Todo un tema de los problemas y los cuellos de botella que se articularon literalmente en las aduanas de la frontera norte para cruzar hacia el mercado de Estados Unidos buena parte del transporte de carga y consecuentemente de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Déjame recordarle a nuestro auditorio lo siguiente: entre San Isidro, California, y en el otro extremo, Brownsville, Texas, hay 55 garitas de entrada hacia Estados Unidos. Hace poco más de un mes, desde principios del mes de marzo, prácticamente el traslado de personal de aduanas para realizar labores de tipo migratorio obligó al gobierno de Estados Unidos a literalmente crear un cuello de botella por cuanto al traslado de mercancías y de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se refiere. ¿De qué tamaño fue ese cuello de botella? Bueno, pues júzguelo usted. Empresarios del sector industrial calculaban las pérdidas en $300 millones por día. Y había transporte de carga y algunas garitas, Juan Manuel Auditorio, donde el paso hacia Estados Unidos tomaba hasta 19 horas, 19 largas horas, que significaban desde luego un aumento en los costos de traslado, el rompimiento de tiempos de ensamble en sectores tan relevantes donde el justo a tiempo es la norma, como el automotriz y el electrónico, y por supuesto incertidumbre y pausa en inversiones de empresas que de pronto no sabían qué tanto se iba a extender este cuello de botella para cruzar la frontera de Estados Unidos. Hay cálculos que señalan que a mediados del mes pasado solamente lograba pasar a tiempo el 35% del transporte de carga hacia Estados Unidos. Hoy, en cambio, de acuerdo con el informe que se recabó concretamente en Mexicali y en Tamaulipas, se señala que ya en este momento cerca del 85% del transporte de carga puede ingresar sin mayores dificultades hacia el mercado de Estados Unidos. Así que mejora la situación del comercio fronterizo entre ambos países y al parecer empieza a resolverse un cuello de botella que vaya que le causó dolores de cabeza a empresas mexicanas, a empresas norteamericanas y por supuesto de manera muy especial a quienes de vacaciones, de compras o por negocios tenían que cruzar efectivamente hacia el territorio norteamericano. Juan Manuel, por fortuna parece ser que esta crisis comienza a resolverse. Mejora el paso de las exportaciones mexicanas en las aduanas de la frontera norte hacia Estados Unidos y es buena noticia porque son pérdidas millonarias, don Pedro. Recordemos que hacia Estados Unidos van 8 de cada 10 productos que México vende al resto del mundo y hacerlos llegar precisamente con oportunidad al mercado de Estados Unidos es un factor de competitividad que define la permanencia de los proveedores mexicanos o su sustitución por proveedores de otros países, particularmente en sectores como el textil, como el de la confección, como la industria agroalimentaria. Y recordemos también que para países como China y los exportadores chinos, la oportunidad de ingresar rápidamente al mercado de Estados Unidos por vía marítima se convierte en un factor de competitividad que los coloca en posición de mejores perspectivas frente a los mexicanos que tienen que cruzar por vía de autotransporte de carga, Juan Manuel. Así que resolver este asunto de la crisis del autotransporte en la frontera norte era un asunto crucial para los exportadores mexicanos y por supuesto también para la actividad económica de nuestro país. Don Pedro, rápidamente, ¿qué sector fue el más afectado debido a este problema que había en la frontera norte? Sin duda alguna la industria automotriz y la industria electrónica. Yo creo que en ese orden fueron los dos sectores que resultaron más afectados por estos problemas para el traslado de mercancías hacia el territorio norteamericano, Juan Manuel. Pues el sector automotriz nuevamente en el ojo del huracán, porque hay que recordar que Jesús Seade, el subsecretario, reportó que el ITC y el TEMEC que está negociándose, pues estima que tendrá un impacto de 0.35% sobre el PIB de Estados Unidos y las reglas de origen automotriz van a traer más inversiones y empleo
que va a dar dinamismo adicional a Norteamérica por este sector, por el automotriz. Por supuesto, recordemos también que la industria automotriz, lo mismo que la industria electrónica, solamente esos dos sectores generan casi la mitad del valor total de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, que son diferentes al petróleo. De modo pues que hablamos de dos sectores estratégicos para nuestro país y por supuesto dos actividades de las que depende el desarrollo de no pocas regiones de nuestro país y por supuesto miles de empleos, Juan Manuel. Pues buenas noticias para la economía mexicana entonces, don Pedro. Sin duda alguna, ojalá que esto termine de resolverse y que con el pretexto migratorio no se vuelvan a generar cuellos de botella que afecten lo mismo a Estados Unidos que a nuestro país, Juan Manuel. Así es. Don Pedro Tello, redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz viernes para todos. Muchísimas gracias, muy buenos días.